Pray always. 39. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Ora siempre. Durante las últimas 2 semanas hemos estado hablando sobre la oración, y como parte de nuestra discusión, hemos visto que aprender a alabar y agradecer a Dios continuamente, sin importar lo que esté sucediendo, es lo más importante. En esta lección, hablaremos más sobre la oración, la alabanza y la acción de gracias. Cuando Jesús estuvo en la tierra, narró una parábola de una mujer que acudió repetidamente a un juez, pidiéndole justicia, y perseveró hasta conseguirla. No vamos a discutir la historia en detalle, pero observaremos cómo Jesús, solo iremos al centro del mensaje de Jesús. Él dijo que debemos orar siempre, sin desmayar. Lucas 18:1. La palabra griega, que se traduce siempre, significa en todo momento, sin desmayar, significa sin desanimarse ni darse por vencido. Jesús al contar la parábola enseñó a sus seguidores deberían orar siempre y perseverar o persistiendo, sin rendirse en la oración. El apóstol Pablo hizo declaraciones similares acerca de la oración. Recordemos que Jesús enseñó personalmente a Pablo el mensaje que debería predicar. En Gálatas 1 del 11 al 12 Pablo escribió: Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús por vosotros. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en la tribulación, sean constantes en la oración. Romanos 12:12. Sin cesar, significa continuamente, constante significa perseverante. El griego la palabra tribulación significa presión, que puede traducirse angustia, agobiado, perseguido, atribulado, angustiado. Observemos que la oración continua se menciona en el contexto, como estar siempre regocijados y soportando la tribulación. Estas declaraciones sobre la oración de Jesús y Pablo pueden parecer abrumadoras para muchos, porque para la mayoría de nosotros, el tiempo para orar es un desafío. Cuando nos tomamos tiempo para orar, rápido se nos acaba de cosas que tenemos que decir. Entonces, ¿cómo podemos orar en todo momento y persistir o perseverar en la oración? La oración es más que pedirle a Dios que nos dé y haga cosas por nosotros. La oración es el medio por nos comunicamos con Dios. Es un deber que debemos hacer continuamente cuando tenemos relación con Él. Hablamos con Él, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos e hijas. Una de las razones por las que necesitamos aprender a alabar y agradecer a Dios continuamente, es porque la acción de gracias y las alabanzas son en realidad expresiones de oración a Dios, y las únicas formas para orar continuamente. Como alabanza, me refiero a reconocer verbalmente quién es Dios, qué hace y qué está haciendo por nosotros. Acción de gracias significa expresar agradecimiento a Dios por lo que ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. Cuando alabamos y le damos gracias a Dios, expresamos nuestra reverencia y amor por Él, y nuestra dependencia a Él para todo. Alabar y dar gracias a Dios continuamente nos ayuda a orar, a hablar con Él, sin cesar. Para la mayoría de nosotros, la oración significa decirle a Dios lo que necesitamos o queremos o pedirle que solucione nuestros problemas y situaciones. Para orar siempre, necesitamos saber que no hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas para la mayoría de los problemas de la vida, que necesitamos entender que hay otras maneras de orar, como con alabanza y acción de gracias. Muchos de los problemas no se pueden cambiar fácilmente, son como montañas que no se pueden mover, tenemos que rodearlo, escalarlo o hacer un túnel a través de ellos. En otras palabras, tenemos que encontrar una manera de afrontarlo tal como está, sin miedo y cansancio. Por falta de conocimiento o mala enseñanza, la gente muchas veces le pide a Dios que nos dé o haga por nosotros lo que Él no ha prometido hacer, ni dar, para poner fin a nuestros problemas diarios. Siempre tratamos de reclamar respuestas específicas, un trabajo, una casa o un resultado específico en nuestra situación.
Pero Dios no ha prometido hacer nuestra voluntad, sino que nosotros hagamos su voluntad. Porque, realmente no sabemos qué realmente pasará a corto y largo plazo, no sabemos en qué terminarán nuestras circunstancias, en realidad no sabemos cuál sería el mejor resultado en muchas situaciones. Recordemos, cuando José, el bisnieto de Abraham, fue vendido como esclavo por sus malvados hermanos. José, por más que oró, no pudo cambiar la situación. Los planes de Dios son perfectos. Dios no hizo lo que José quería, sino lo que él quería. Dios no anula las decisiones del hombre, el libre albedrío para detener los efectos de sus elecciones. Dios vio la manera de usar la situación para sacar mucho bien de ella. José, finalmente terminó siendo el salvador de miles de vidas durante una época de hambruna, incluyendo su propia familia. Génesis 37 al 50. Dios usa las duras realidades de la vida de este mundo caído para hacer que sirvan a su voluntad y a su propósito final, que es tener una familia de hijos e hijas que sean como Jesús en carácter y santidad. Él es capaz de sacar un bien genuino de un mal genuino, en el presente y en la vida venidera. Romanos 8:28 al 30. Gran parte de las cosas que pasan en nuestra vida son por falta de la oración, y aunque a veces la oración no cambia las circunstancias, la oración nos cambiará de perspectivas y de actitudes hacia las circunstancias. Mientras Pablo estaba en la cárcel, escribió: "No os preocupéis por nada, oren por todo, pídanle a Dios lo que necesitas, y agradézcanle por todo lo que ha hecho. Si hacemos esto, experimentaremos la paz de Dios, que es mucho más maravillosa de todo lo que la mente humana puede comprender. Su paz guardará sus corazones y sus mentes mientras estamos en Cristo Jesús". Filipenses 4 del 6 al 7. Según Pablo, el primer requisito de una oración eficaz es la tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque las circunstancias no cambien, una sensación de alivio del Dios Todopoderoso descenderá sobre nuestra vida. Confiar en Dios cambia la forma que vemos y sentíamos los problemas. Esto no significa que no podamos hacer peticiones concretas a Dios, como necesito un trabajo, ayuda, sabiduría. Siempre debemos tener en cuenta el versículo citado anteriormente. Pablo dijo que debemos decirle a Dios lo que necesitamos, aunque no sabemos cómo, cuándo, dónde, los detalles. En las dos últimas lecciones, hablamos del Padre Nuestro, que Jesús dio cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Mateo 6 del 9 al 13. En esta oración encontramos principios que se aplican a toda oración. Jesús dijo que debemos acercarnos a nuestro Dios Todopoderoso con la conciencia de que Él es vuestro Padre, para reconocerlo y alabarlo. Sobre todo, desead que se haga su voluntad, y que su reino venga a la tierra. Tenemos que pedir a vuestro Padre Celestial todo lo que necesitamos, tanto de provisión material como espiritual, sin olvidar que debemos ser conscientes que los problemas no se pueden evitar en este mundo, que tenemos que pedirle guianza y poder para lidiar con las tentaciones. Tengamos en cuenta que ninguna parte de esta oración está orientada a tener una vida maravillosa y próspera en todo aspecto. Los deseos de nuestro corazón se conceden y nuestros sueños se hacen realidad cuando le amamos y hacemos su voluntad. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, dejó en claro que nuestras prioridades y nuestra perspectiva deben ser diferentes a las de aquellos que no pertenecen a Dios. Esta es la diferencia, se refleja en nuestras oraciones. Jesús dijo: "No os preocupéis por tener suficiente comida, bebida o ropa. Tu celestial el Padre ya conoce todas vuestras necesidades, y os dará todo lo que necesitéis día a día. Buscad a Él y buscad su reino de Dios es y debe de ser nuestra principal preocupación". Mateo 6 del 31 al 33. En este mismo sermón, en que Jesús enseñó el Padre Nuestro, dijo a sus seguidores que buscaran primero la voluntad de Dios y el reino. Jesús hizo otra declaración acerca de la oración. Él dijo: "Pide, busca y llama". El idioma griego original tiene la idea de seguir preguntando, buscando y llamando. En Mateo 7 del 7 al 8, dice: "Al que pide se la dará, al que busca encontrará, los que siempre piden y siempre buscan siempre encontrarán, al que sigue llamando a la puerta siempre la puerta se abrirá". En Mateo 7 del 9 al 11, dice: "¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si él pide un pescado, le dará una serpiente? Sí, pues, vosotros, que sois malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos.
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. El punto de Jesús es que tenemos un Padre celestial que nos ayudará, porque es un buen Padre quien nos ama, nos da lo que necesitamos. A veces, lo que necesitamos no es realmente lo que nos beneficia. Podemos pensar que algo es bueno para nosotros, pero Él sabe que no es así. El Señor es más interesado en mi crecimiento espiritual que Él en mi prosperidad material. El Evangelio de Lucas incluye una declaración adicional hecha por Jesús, con esta enseñanza: si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más los Padre Celestial da el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Lucas 11:13. En otras palabras, Jesús dijo que nuestro Padre nos dará su cuidado y su protección para ayudarnos a afrontar cualquier cosa enfrentamos. El propio Pablo aprendió esta lección por experiencia. Pablo fue acosado repetidamente por un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, un ángel caído que incitaba a gente malvada a levantarse contra él donde quiera que iba a predicar el Evangelio. Pablo le preguntó a Dios 3 veces, pero la respuesta de Dios siempre fue la misma: mi gracia es todo lo que necesitas. Segunda de Corintios 12 del 7 al 9. Respuesta de Pablo fue: me gozo de mis debilidades, para que el poder de Cristo, su Espíritu en mí, pueda obrar a través de mí. Segunda de Corintios 12:9. Seguir pidiendo, buscando, llamando es otra forma de decir, mirar y expresar continuamente nuestra dependencia de Dios nuestro Padre para recibir la ayuda que necesitamos para vivir, que es terriblemente dura y difícil. Quizás esté usted pensando, ¿no dice la Biblia que Dios nos dará todo lo que pidamos en oración y que podemos decretar y declarar lo que queremos en las circunstancias? Estas ideas relacionadas se basan en versículos sacados fuera de contexto. En muchos círculos religiosos, el mensaje predicado está centrado en el hombre y no en Dios. Nosotros debemos aprender cómo orar de una manera que glorifique a Dios. Este mensaje le da a la gente la idea de que, si oras y crees de cierta manera, puedes cambiar las circunstancias y conseguir lo que quieres de la vida. Notemos estos versículos frecuentemente mal utilizados. Jesús dijo: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será que se haga por vosotros. Juan 15:7. Esta no es una declaración general. Jesús habló estas palabras a los hombres que lo dejaron todo para seguirlo, sus apóstoles. Todos ellos experimentaron persecución y muchos murieron como mártires. Esta declaración se aplica a aquellos que conocen la palabra de Dios y deseaban que Dios sea glorificado, sobre todo. La gente usa erróneamente una frase en Romanos 4:17, que dice: Dios da vida a los muertos, y llama a esas cosas que no sea como si lo fueran. Decir que lo que decimos llegará a suceder, no tiene nada que ver con decretar o hacer que las cosas lleguen a existir. Pablo estaba explicando que la justicia viene a nosotros por la fe, no por las obras, o por cumpliendo las exigencias de la ley de Moisés. Pablo nos dio el ejemplo de Abraham, quien creyó lo que Dios le dijo, que va a tener un hijo, y fue declarado justo por Dios. En Romanos 4:17, dice, que Abraham creyó en el Dios que trae los muertos de nuevo a la vida y quien trae a la existencia lo que antes no existía. Esta es una descripción de lo que hace Dios Todopoderoso, no una referencia a lo que podemos o debemos hacer. En las 2 últimas lecciones, nos referimos a la declaración que hizo Jesús sobre el cuidado de nuestro Padre para nosotros. Jesús dijo: ni siquiera un gorrión, que vale solo medio centavo, puede caer al suelo, sin que vuestro Padre lo sepa él. Los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no tengamos miedo, somos más valiosos para él que toda una bandada de gorriones. Mateo 10 del 29 al 30. Jesús dijo estas palabras mientras preparaban a sus apóstoles para lo que enfrentarían mientras predicaban. Él sabía que ellos serían perseguidos por causa del Evangelio, perseguidos, amenazados, arrestados y odiados. Mateo 10 del 16 al 28. La realidad es que la vida es dura en un mundo dañado por el pecado. Los gorriones caen al suelo, mueren, la gente muere, el dolor y la pérdida están a la orden del día. No es porque a Dios no le importe, sino porque así es la vida en un mundo caído. Estas pérdidas se revertirán en la vida venidera, y ahora podemos agradecer y alabar a Dios, nuestro Padre Celestial, por la victoria ante la pérdida y la muerte. Jesús dijo:
En este mundo tendremos tribulación y pruebas y angustia y frustración, pero tenga de buen ánimo, anímense, tengan confianza, estén seguros, firmes, porque este mundo pasará, nada les podrá hacer daño porque yo estoy con vosotros. Juan 16:33. Jesús pronunció estas palabras la noche antes de ir a la cruz a pagar por nuestros pecados, y conquistar la muerte, abriendo el camino para que aquellos que creen en Él sean librados de la condenación eterna con el diablo. Notemos cómo esto impactó la vida de Pablo, cuando enfrentó la muerte por predicar el Evangelio. Pablo escribió: «La muerte es absorbida por la victoria». Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Como damos gracias a Dios, que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, a través de Jesús Cristo nuestro Señor. Primera de Corintios 15 del 55 al 57. Consideremos un ejemplo de cómo los apóstoles oraron una después que Jesús regresó al cielo, en Hechos 3 y 4, que Pedro y Juan sanaron a un cojo fuera del templo de Jerusalén en el nombre de Jesús. Los líderes religiosos que los arrestaron, les ordenaron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús, los amenazaron y luego los soltaron. Pedro y Juan se reunieron con los demás creyentes, se pusieron a Dios en oración. Notemos cómo oraron, comenzaron magnificando a Dios, luego contaron sus promesas y fidelidad y las promesas de su palabra. Entonces, hicieron sus peticiones: concédenos hablar con audacia, extiende tu mano para sanar en el nombre de Jesús. Dios, con su espíritu, respondió a sus oraciones. Hechos 4 del 29 al 31. No oraron: que estos hombres dejen de acosarnos, ni decretaron que esto termine ya. Ellos oraron con prioridades eternas: ayúdanos a hacer tu voluntad, y proclamar a Jesús esperando venir tu reino. Jesús dijo que debemos seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando. Pablo escribió que debemos orar sin cesar, dar gracias en toda circunstancia y perseverar en la oración. Nos han dicho que si oras más de una vez es incredulidad, pero la oración no es mecánica, es comunicación. La oración debe ser una expresión de nuestra confianza y dependencia de Dios en todo. Debemos buscar continuamente la ayuda de Dios, no rogarle que haga algo que queremos, sino que haga su voluntad y nos mantenga enfocados en Él, en lo eterno, porque estamos seguros de su ayuda, y sabemos quién es Él y qué hace. Confiamos en que Dios obrará en nuestras circunstancias para traer el mayor bien al mayor número de personas posibles, junto con la mayor gloria para sí mismo. ¿Cómo podemos orar continuamente? Una forma es incorporando alabanza y acción de gracias en cada parte del día. Esta es otra forma de decir que necesitamos para desarrollar el hábito de alabar y dar gracias. Recordemos, la alabanza y la acción de gracias son expresiones de oración. Tan pronto como te despiertes, alaba y agradece a Dios. Hace lo mismo cuando te recuestes la cabeza sobre la almohada por la noche, elogia, da gracias a Dios. Si te despiertas durante la noche, alaba y agradece a Dios. Durante el día, sí. ¿No estás pensando activamente en algo bueno y agradable a Dios? Alaba y agradece a Dios hasta que desaparezca. Las cosas no suceden automáticamente, tenemos que esforzarnos para controlar nuestros pensamientos. Si las palabras de nuestra boca es parte de nuestro deber ante el Creador glorificarlo, a través de la alabanza y acción de gracias, es parte de la relación con Dios nuestro Padre adorarle. A través de la oración continua, alabanza y acción de gracias, estamos expresando nuestra confianza en Dios como Padre bueno, que obrará en cada situación y hará lo mejor para su gloria y nuestro bien. En lugar de rogarle a Dios que detenga todos tus problemas, oremos así: Señor, aprovecho esta circunstancia para someterme a tus propósitos eternos, llevando a las personas al conocimiento salvador de Jesús, ayudándoles a ejercitar y la paciencia para crecer a la semejanza de Cristo. Te alabo y te agradezco que estés obrando en mi vida para sacarás bien del mal, haciendo firme y fuerte hasta que me levantes en las nubes. Así es como se ora continuamente, y se persevera en la oración. Más la próxima semana.